Muy buenos días, mi nombre es Nancy Tavera Castillo. Para el tercer Congreso Internacional de Neurocomunicación en Neuromarketing, voy a exponer el tema Innovación Educativa Digital, un modelo teórico para potenciar la educación virtual en las unidades tecnológicas de Santander, Colombia. Y vamos a iniciar con la introducción del tema, en donde se traduce a el impacto que corresponde al tema de globalización, la sociedad del conocimiento, los avances científicos, tecnológicos en la educación superior. Estos se han constituido como los principales pilares que han contribuido a la construcción de propuestas pedagógicas innovadoras con la finalidad de responder a los propósitos de formación por competencias, mismas que enfatizan su interés en el estudiante y procuran mediar el saber ser, saber conocer y saber hacer, para un desempeño profesional adecuado a las necesidades contemporáneas que propugnan en el mejoramiento de la calidad de vida. El objetivo general de esta ponencia es generar un constructo teórico para el desarrollo de los recursos educativos digitales en la educación virtual en las unidades tecnológicas de Santander. Los objetivos específicos que la acompañan son develar las realidades sobre el desarrollo de recursos digitales en la educación virtual de las unidades tecnológicas de Santander, comprender el aprovechamiento de los recursos educativos digitales en el desarrollo de la educación virtual y construir los referentes teóricos sobre el uso de recursos educativos digitales para una formación en línea desde la educación virtual de las unidades tecnológicas de Santander. La metodología que se utilizó, entonces se incluyeron el paradigma cualitativo para poder comprender a fondo el fenómeno estudiado. Este método, la teoría fundamentada del paradigma cualitativo, desarrollada por Strauss y Corbin en el 2002, el cual se basa en datos recopilados sistemáticamente para derivar una teoría que refleje la realidad construida por los individuos. La investigación se llevó a cabo en las unidades tecnológicas de Santander en Colombia, con docentes y estudiantes como informantes clave. Las herramientas de recolección de información fueron las entrevistas y las observaciones. El análisis de la información se realizó utilizando la teoría fundamentada y el método comparativo constante para organizar y sistematizar la información. El desarrollo de la investigación giró en torno a los hallazgos emergentes del proceso de indagación y las aproximaciones teóricas se revelan a través de la estructuración y organización de la información. Se llevaron a cabo unas etapas con sus debidas descripciones. Entonces, en la primera etapa, que es la descriptiva, el uso de las palabras para expresar imágenes mentales de un acontecimiento, un aspecto del panorama, una escena, una experiencia, emoción o sensación. El relato se hace desde la perspectiva de la persona que realiza la descripción. La segunda etapa es el ordenamiento conceptual, el cual consiste en la organización y a veces clasificación de los datos, de acuerdo con un conjunto selectivo y especificado de propiedades y sus dimensiones. Por último, la teorización, que es la construcción de un conjunto de conceptos bien desarrollados vinculados por medio de oraciones de relación, las cuales juntas constituyen un marco conceptual integrado que puede usarse para explicar y predecir los fenómenos. En el desarrollo de la investigación, entonces, para dar cumplimiento a las fases señaladas, se procedió a indagar acerca de algunos docentes y estudiantes que hacen parte de la modalidad de educación virtual de las unidades tecnológicas de Santander, quienes pudiesen aportar en este sentido información muy valiosa para el estudio en torno a la forma en que desarrollan sus clases en el quehacer diario. Entonces, aquí hay un diseño de la fase de la entrevista, en donde empezamos por la preparación y esto conduce a la reunión de la información, a la planificación de la entrevista, a la preparación de la cita. Continuamos con la segunda fase, que es la apertura, el hacer explícitos los propósitos y criterios de ética y tiempo, el establecer acuerdos de condiciones para poder derivar a la fase 3 de desarrollo, que es el intercambio de información, identificar puntos de concordancia y pasar a la fase 4,
que realizar síntesis de la entrevista de validación, agradecimiento de la participación y dejar apertura hacia posibles encuentros futuros. En esta continuación del desarrollo de la investigación, entonces encontramos que en esta etapa se va a mencionar que el proceso del análisis no debe ser estricto, sino flexible y creativo, permitiendo de esta manera a los analistas moverse entre diferentes tipos de codificación. Entonces, ¿cuáles son estos pasos? El microanálisis, que es el análisis detallado línea por línea necesario al comienzo de un estudio para generar categorías iniciales con sus propiedades y dimensiones y para sugerir relaciones entre ellas. Los subpasos son la codificación abierta y la codificación axial, lo que deriva a formular preguntas al texto y hacer comparaciones. Esto significa que en la codificación abierta es un proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones. Y entre la codificación axial, el proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías, enlazándolas en cuanto a sus propiedades y dimensiones. En contrastación de hallazgos, que es el siguiente paso, son diseñados para descomponer el proceso de codificación y romperlo artificialmente, para poder explicar la lógica de los pasos realizados. Entonces aquí se hace un subpaso que es la codificación selectiva, y en su descripción está la reagrupación de categorías en relación con la esencia del fenómeno estudiado. Las categorías resultantes definidas, las nomenclaturas asociadas, se procede a exponer las unidades de análisis de los informantes en cada una de sus codificaciones en relación con las categorías abiertas, que son presentadas en orden de relación a partir de cada una de las categorías axiales, a saber, la educación virtual, los recursos digitales, la metodología, el aprendizaje, las cuales son desarrolladas por separado posteriormente. En esta construcción teórica del documento, para el desarrollo de recursos digitales de la educación virtual de las unidades tecnológicas de Santander, entonces se presenta el siguiente gráfico, en donde encontramos a la ética, la vigencia y la praxis, ¿sí? Como el todo, en donde son los principios orientadores, y encontramos pues alrededor de esto la ciberseguridad, la confidencialidad, temas relacionados también con la formación docente, la interactividad, la evaluación, la calidad, la innovación y la flexibilidad. La descripción de los elementos a tomar en cuenta para el desarrollo de los recursos digitales en la educación virtual de las unidades tecnológicas de Santander. Entonces, los recursos digitales son considerados como cualquier tipo de material didáctico que se presenta de manera virtual o mediante algún dispositivo electrónico, como por ejemplo, videos, audios, animaciones, presentaciones, simulaciones, juegos educativos, entre otros. Y pues ellos constituyen los contenidos, pues son los proyectos, los temas contextualizados, el alcance de la competencia. En cuanto a la evaluación, entonces son par de competencias, sistemáticas, son formativas. En cuanto a la metodología, son activas, de aula invertida o interactivas. En esta descripción, finalmente, es en la fase en la que se socializan los hallazgos correspondientes con la etapa de discusión de la teoría fundamentada. En ella son desvelados los hallazgos a los participantes del estudio y expuesto el constructo teórico para el desarrollo de los recursos digitales de la educación virtual de las unidades tecnológicas de Santander, a fin de escuchar sus opiniones y aportes al respecto para poder dar cumplimiento a los criterios de conformabilidad y verificabilidad del estudio. Entonces aquí encontramos un diseño en donde estamos construyendo ya todos los elementos a tomar en cuenta para poder desarrollar estos recursos digitales en la educación de mejor manera, de los cuales habíamos ya explicado en las diapositivas anteriores. Como conclusiones que encontramos,
El estudio sobre el desarrollo de recursos educativos digitales en la educación virtual de las unidades tecnológicas de Santander reveló que las características más valoradas son la accesibilidad y la disponibilidad. Que la accesibilidad se refiere a la eliminación de barreras para que todos los estudiantes, sin importar sus habilidades, puedan participar plenamente en entornos virtuales. Y respecto al desarrollo de recursos digitales, estos se definen como materiales digitales que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, adaptándose a los entornos virtuales y siendo flexibles y atractivos para los estudiantes. Finalmente, el aprovechamiento de los recursos educativos digitales es esencial para el desarrollo de la educación virtual. Estos recursos facilitan metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, conectando con la realidad de los estudiantes y potenciando el aprendizaje significativo. Muchas gracias por la atención prestada a esta presente investigación.